Totalmente. Saludos para Carlos Plumber, dice, saludos pilluelos, los sobornos vienen desde que tengo uso de razón y más aún entre autoridades, por eso hay tanto encarcelado y prófugos de la justicia. Mauro, el tema de los consejeros, ¿cómo ves el tema de los consejeros? Solamente son 4, creo. Había un reclamo de Quispe, que incluso hasta sacó a Mireya Pazmiño, que por qué solo los 4, que deberían ser todos. La verdad es que ahí me gustaría que de pronto nos aclares un poco el panorama. ¿Qué pasa con el tema? ¿Hay posibilidades de que realmente se vayan? Creo que es mañana, ¿no? Sí, mañana viernes. Está convocada la sesión para el día de mañana, efectivamente. Y un poco aquí contextualizar los hechos para que la gente conozca. Ajá. En febrero de este año se presentó una solicitud de juicio político por parte de la asambleísta Mireya Pazmiño. Ella demandó constitucionalmente, políticamente, puso una acusación política en contra de 4 de los 7 consejeros. Ok. ¿Sí? En junio o julio de este año, el asambleísta Ricardo Vanegas presenta otra solicitud de juicio político, otra acusación constitucional, por llamarlo de alguna manera, en contra de los 7 consejeros. Mira el lapso, la diferencia de meses entre una y otra, de febrero a junio o julio. Ya. En la comisión de fiscalización se estancaron estos procesos y al final, ¿qué es lo que hicieron? Unificaron ambas solicitudes de juicio político en una sola, lo cual jurídicamente en estricto derecho ya era bastante discutible. ¿Por qué? Porque la ley de la función legislativa lo que te señala es que ciertamente se pueden unificar 2 juicios políticos, pero cuando existe identidad de objeto, es decir, cuando los acusados políticamente, constitucionalmente, son los mismos, pero además cuando existen las mismas causales, los mismos argumentos que se invocan Mm, para acusarlos. Porque si tú denuncias constitucionalmente a 4 consejeros por X causas, pero a otros consejeros los denuncias por otras causas totalmente distintas por las que fueron acusados, los otros evidentemente no puedes acumular los juicios, ok. porque se tratan de infracciones políticas, por llamarlo de alguna manera, diferentes, distintas. Solo si existe identidad de objeto, identidad de sujetos, se pueden acumular. En este caso no existía eso, porque la una acusación era contra 4 y la otra contra siete, Ujú. pero por distintas razones. Al final era por incumplimiento de funciones, pero los argumentos que cada uno de los asambleístas planteaban eran distintos, las Ok. razones eran diferentes. Sin embargo, se acumuló y se hizo un solo juicio político. Se recibieron las comparecencias, fueron a la comisión de fiscalización, etcétera. Se presentaron las pruebas de cargo, de descargo, se defendieron los consejeros Así acusados es. políticamente y la ley de la función legislativa señala que la comisión tiene 5 días para aprobar un informe, donde recomiende el juicio político o donde recomiende el archivo. Si dentro de los 5 días no se resuelve, se puede pedir una prórroga de 5 días más. Ojo con esto, porque aquí viene una viveza criolla, una zapada, como se diría popularmente, de algunos miembros de la comisión de fiscalización. La prórroga era de 5 días más. Una vez que llegaban al día 5 de la prórroga, tenían que votar, recomendando el juicio político o recomendando el archivo. Ok. Llegan a este día 5 de la prórroga y no hubo los votos, ni para aprobar la recomendación de juicio político, ni para aprobar la recomendación de archivo. Ya. Ojo con esto. Al siguiente día, fuera de la prórroga, una vez que había fenecido el plazo de los 5 días, es decir, al sexto día, se les ocurre plantear la reconsideración de la votación del día anterior. ¿Para Ya. qué? Con una viveza inaudita. Reconsideran la votación del día anterior y ahí votan a favor de recomendar el juicio político en contra de los 7. Y dicen, los que votaron el día anterior por la abstención, dicen que se han equivocado el día anterior Ya. y que hoy sí reconsideran y que votan a favor del juicio político cuando incluso la reconsideración no era lo adecuado, sino era pedir la rectificación el día anterior. Pero esperan al día siguiente. ¿Y por qué hacen esto? Fíjate tú, al sexto día, fuera del plazo de la prórroga, porque solo tenían 5 días. Hacen esto para disque, ahí sí enviar el informe a Secretaría General, pero con toda mala intención, con toda mala fe, a sabiendas de que ese informe era extemporáneo,
de que ese informe ya no podía presentarse en el 6º día. ¿Y qué buscaban con eso? Echarle abajo el juicio político, que se anule el proceso, que se anule todo el trámite. ¿Y qué es lo que hacen con buen criterio en Secretaría General? No les reciben el trámite, porque les dicen, ya esto es extemporáneo. Ustedes tenían que haber enviado este informe hasta el día de ayer, que fenecía el plazo de 5 días. El día de hoy ya no pueden enviar este informe. ¿Y qué es lo que dice la ley? Cuando no hay votos ni para recomendar el juicio político, ni para recomendar el archivo, como sucedió el día anterior, es decir, cuando feneció el plazo, el presidente de la comisión, es decir, el señor Villavicencio, su amigo Villavicencio, tenía que enviar un informe indicando que no hubo los votos, ni para lo uno ni para lo otro. Y tenía que acompañar en ese informe únicamente las posiciones de los asambleístas. Quienes apoyaron el juicio político, quienes apoyaron el archivo, quienes se abstuvieron. Ese informe tenía que ser enviado en los 2 días posteriores al plazo que feneció. Y eso no hace él, sino que quieren pasarse de listos, de vivos, y aprobar un informe que recomiende el juicio político, pero de forma extemporánea. Entonces, claro, en Secretaría General les dicen ratito, ese informe no los podemos recibir porque ya se pasaron el plazo. Lo que corresponde es que el presidente envíe el otro informe. Como no envía, ¿qué es lo que hacen? Aplican el inciso final del 142 de la Ley de la Función Legislativa, que señala que ante la falta de pronunciamiento, ya sea en los trámites de proyectos de ley o en los procesos de fiscalización que se dan en las comisiones, ante la falta de pronunciamiento dentro de los plazos que señala la ley, el Pleno resolverá estas situaciones. ¿Qué hicieron en el Pleno? Resolvieron, y ahí hubo los votos, ahí sí es una decisión política también, donde 84 voluntades decidieron que se debía emprender el juicio político solo en contra de 4 de los 7. Mañana se da la sesión y se necesita 70 votos para la censura y destitución de esos consejeros.